Mi respuesta es cualquier persona que esté buscando colegio y lo haga por el idioma, que no lo haga por el idioma. Que lo haga por el sistema pedagógico que llevan. Mama Pajama rolled out of bed and she ran to the police station. And when the papa found out and began to shout, he started the investigation. Oliver es fundador de The Lemon Tree Education, una consultora de educación internacional. Oliver. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Mamá, quiero ser emprendedor. Nada. ¿Cómo estás? Muy bien. He dicho consultora de educación internacional y tú me has dicho, luego lo resumo yo fácil. Sí, básicamente, o sea, ¿por qué digo consultora de educación internacional? Es porque básicamente a cada estudiante o a cada familia que viene a vernos, lo que hacemos es una consultoría de entender quién es, cuál es su perfil personal, cuál es su perfil académico, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos. Y entonces, en base a eso, les asesoramos sobre las opciones que encajan mejor para estudiar en el extranjero. Entonces, cuando te he dicho vamos a resumir, es oye, manda a tus hijos a estudiar al extranjero, ¿vale? Ahora hablaremos de eso, del modelo de negocio y de todo. Oye, vosotros tenéis un podcast, El Limonero. Ya, si puedo, le doy pequeñita promoción aquí también. Y ese me ha hecho gracia porque la última invitada, Victoria, que es la mujer de Jaime, bueno, que han montado lo de Madrid Bravos, que Jaime le conozco hace 1000 años, de hecho tocamos juntos, él es toca la batería y teníamos, él no llegó a estar en nuestro grupo, pero alguna vez hemos tocado y bueno, le conozco amigos en común porque ellos veranean en el pantano en Madrid y... El mundo es muy pequeño, ¿eh? Sí, total. Entonces me dije, mira qué gracia, yo sabía que ellos habían montado lo de, el equipo de fútbol americano de Madrid, ¿no? Y dije, o sea, están en la Liga Europea, ¿no? Europea de fútbol americano, que eso es pues estar en la Champions de fútbol americano, sobre todo en Europa. Lo están petando y nosotros somos uno de los partners de Bravos. No sabía. Porque está muy ligado también con la educación internacional. Al final, una de las cosas que pasa en el fútbol americano es que necesitas muchos jugadores. O sea, a lo mejor necesitas 50 jugadores para tener un equipo. Sí, bueno, hay un equipo de defensa y un equipo de ataque. Correcto. Y la normativa dice que en España tú puedes tener el 20% de jugadores de fuera, pero el 80% tienen que ser locales. Y encuentra tú a un montón de jugadores, ¿no? Y además, 80 bicharracos. 80 bicharracos, sí. Pero mira, en el primer partido de Liga, que fue el 17 de mayo, uno de nuestros estudiantes, que es un poco por cómo surge nuestra conexión con Madrid Bravos, uno de los antiguos alumnos, nunca había jugado al fútbol americano. Se fue a explorar Estados Unidos, estuvo estudiando un año allí y volvió habiendo jugado al fútbol americano y diciendo, yo quiero continuar jugando al fútbol americano. Pues el 17 de mayo fue el MVP del partido, un tío de Madrid. Y es una de las cosas chulas, ¿no? Que fomentamos, el sal de tu ambiente, sal de tu zona de confort, aprende cosas nuevas y luego tráetelas de vuelta e implementalas, que creo que ese es un poco un espíritu muy emprendedor. Claro. Ahora hablamos de eso, pero primero, antes de Lemon Tree, ¿de dónde vienes, Oliver? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué has hecho en tu vida profesional y bueno, que has estudiado previamente a empezar con Lemon Tree? Bueno, aquí te voy a hacer un resumen, ¿no? Lemon Tree hace 10 años, ahora en 2025, y llevamos dando caña todos estos años para tener un proyecto bonito, ¿no? Junto con mis socios Rubén, Miquel y Cristina. Pero antes de eso seguía trabajando en educación internacional. Trabajaba para una empresa americana que hacía programas de educación experiencial, muy americano todo. ¿Pero en España o allí? Por el mundo. Vale. Básicamente vivía en una maleta. Me tiraba 7 meses al año dando pasos por el mundo. Pues en sudeste asiático, en Latinoamérica, en Estados Unidos, por Europa. Antes de eso, también había estado trabajando en España dentro del mismo sector, ¿no? Yo digo que llevo más de 20, pues no sé, 22 o 23 años dentro de la educación internacional. Y caí aquí un poco de casualidad, ¿sabes? Me acuerdo, estaba en la universidad, primer año de universidad, hablando con un amigo de, oye, ¿qué vais a hacer este verano?
¿Qué estudiaste, perdona? Pues fíjate, no lo tenía claro. Y esto es algo que comento mucho con los estudiantes que charlamos. Si echas la vista atrás, que es que no te pones con 13, 14, 15 años, ¿qué quiero estudiar? Primero quería estudiar publicidad. Fui a ver un estudio de una agencia de publicidad pequeñita, creativa, que era de unos amigos de mi madre. Y bueno, estaba bien. Luego me di cuenta que, ostras, pedían demasiada nota en la universidad. Esto fuera. Eso me pasó a mí con medicina también. Uy, ya bueno, pero con medicina es como o eres el top del top del top del top, ¿no? Y entonces luego dije, me gusta mucho el campo, me quiero dedicar a algo que tenga que ver con el campo, ingeniería forestal. Y mi hermano y un amigo suyo uno estudiaba minas y mi hermano estudiaba industriales, y me dijeron, oye, las ingenierías son todas iguales. Los primeros años te van a meter todas estas asignaturas que estás viendo que nos están costando y que a ti no te mola mucho. Dije, ostras, pues va a ser que lo voy a descartar, ¿no? Me puse a mirar el tema de otras cosas que me gustaban, las ciencias políticas. Y el hermano de uno de mis mejores amigos me dijo, con eso no te vas a comer un rosco, ¿no? Y dije, bueno, me recomendó. Depende de lo corrupto que seas, hasta a lo mejor hasta ahora, en los tiempos que corren, ¿no? A lo mejor hasta te hubieras forrado. Sí, bueno. Nada, no hablemos de política, que es horrible. Es horrible. Pero viendo un poco, ¿no? El hermano de mi amigo me dijo, ¿por qué no lo estudias con algo más? ¿No? Y miré Derecho. Pero no tenía interés por el Derecho y empecé Derecho y luego lo dejé, ¿no? Hasta que descubrí la gestión comercial y marketing. Y entonces, después de un par de años de travesía por el desierto del Derecho y que no tuviese muy buenos resultados y que mis padres ya estaban cansados oye, haz lo que te dé la gana, dije, no, si es que he tomado esta decisión de irme a esta escuela de negocios, voy a pagármelo yo, no os preocupéis. Es verdad que yo desde muy joven siempre he trabajado y siempre me he buscado la vida, ¿no? Yo creo que mi primer trabajo oficial fue con 14 o 15 años, campaña de las rebajas, una noche entera poniendo etiquetas de precios en la rompa de un CIA, que creo que ya no existen. Sí. Sí que existen. Bueno, pues ahí están. Es asiática, ¿no? O no, inglesa, o ni idea. No tengo ni idea. Sí, existe. He estado de relaciones públicas, he trabajado de camarero, he trabajado en tiendas de ropa. Y como te decía, cuando estaba en ese primer año de universidad, hablando con unos amigos de, oye, pues fíjate, una amiga se va de monitora este verano a Chicago. Ostras, ¿no? Qué buena pinta y tal. Y me dijeron, no, pues nosotros nos hemos ido con esta empresa, los monitores parece que se lo pasaban bien, y mandé un correo electrónico de aquellas, que ya existía el correo electrónico, pero me contestaron, hice la entrevista y en una pequeña formación nos empezaron a contar todas las cosas que podían ir mal, ¿no? Y yo diciendo, ostras, estoy seguro de que quiero esto. A mí me habían dicho que esto era divertido, no una gran responsabilidad. ¿Qué tipo de cosas? No, pues todo lo que puede pasar mal. Se te muere un alumno. Bueno, eso es muy dramático, pero todas las liadas que pueden hacer, ¿no? Sí, claro. Que ya, muchas. Ya tengo cierta idea. Ya tenemos el culo pelado Sí, y cómo reaccionamos a las cosas. La gente me dice, tú, es que estás muy tranquilo. Y digo, pues es que ya lo hemos visto, ¿sabes? Sí, todos los días las mismas. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que creo que ahora los chavales son un poco más tontos, en el sentido cariñoso, ¿no?, de la palabra, porque no se enteran que todo está... Alguien lo ha grabado. Sí. No, si yo no lo he subido. Alguien lo ha grabado y lo ha subido a donde sea, o se lo ha compartido a no sé quién por WhatsApp y ese no sé quién se lo ha pasado a no sé cuál. ¡Pum! Se entera quien no se tiene que enterar y te pillan, ¿no? Entonces creo que viven en una era un poco más compleja de la que podíamos vivir nosotros. Bueno, te voy a chivar una cosa. A mí me expulsaron de Irlanda. Fíjate. Porque entre varios nos subimos al tejado del colegio donde
donde estábamos estudiando, nos pusimos a romper tejas como subnormales con 12 años, pues, o 13 años, 11 años, y nos llegaron a hacer una foto de lejos y salimos en el periódico, que era un pueblo de Irlanda, Blessington. Un saludo a Blessington. Un saludo a Blessington, y nos expulsaron una semana antes de que acabara el curso, nos expulsaron y nos volvimos a España. Y es que la gente no se da cuenta de que las cosas pasan, ¿no? Y es verdad que cuando te vas fuera, tú estás acostumbrado a que en España o en tu burbuja de tu barrio, de tu colegio, de tu familia, se gestionen las cosas de una manera, pero cuando sales a otro entorno, oye, es que no, las consecuencias a tus actos generalmente se cumplen, ¿sabes? En España somos demasiado proteccionistas. La policía es muy simpática, los jueces son simpáticos, los padres son simpáticos. No simpáticos, están de nuestro lado siempre, o sea, estamos del lado de nuestros hijos. Los profes, oye, no, bueno, no lo vuelvas a hacer, tal, no sé qué. Y te vas fuera y se cumplen las cosas. O sea, es como, no, es que, yo qué sé, exceso de velocidad. Es que, no, pero si solo es 1 kilómetro por encima. Ya, pero has incumplido la norma, ¿no? Y yo lo digo siempre con el tema de las normas o el ser o estar adheridos al proceso, que es, oye, chaval, si tú hubieses llegado 30 segundos tarde a la puerta de embarque, no te dejan montarte en el avión. Ya ha cerrado. Ya no te puedes ir. Pues esto es lo mismo, ¿no? No, es que solo he sido una vez, ¿sabes? Solo he bebido una cerveza. Ah, pero has bebido. Sí. Y entonces, de aquellas, volviendo a cómo me metí en eso, pues después de la reunión dijeron, oye, ¿alguien se quiere quedar aquí unos días también en la oficina para ayudarnos con unas cosas? Y yo dije, 1, me viene bien la pasta, 2, me voy a enterar mejor de cómo funcionan las cosas, ¿no? Que creo que es muy interesante, sobre todo en etapas jóvenes y relacionado un poco con el podcast. Si alguien quiere emprender, pues que se ponga a ver lo que pasa ahí fuera, ¿sabes? Lo que se meta en una empresa a entender desde dentro cómo funcionan las cosas y que no todo sale perfecto. O sea, pasa en todas las instituciones, pasa en las Big Four, en el Real Madrid, y en el Barça un poco más. En un colegio, en una universidad, en un ministerio. O sea, en todos los sitios, como digo yo, siempre cuecen habas, ¿no? Pero empezar desde abajo, que creo que también tenemos un ansia por triunfar desde ya, que es un poco lo que viene en el mundo instantáneo de hoy en día. Empezar desde abajo y enterarte de cómo funcionan las cosas te viene muy bien. Y bueno, fui desarrollando esta pasión por la educación internacional. Creo que el enfoque que tenemos nosotros de entender quién es el estudiante y mentorizarle, ¿no? Guiarles, hacer de hermano mayor con ellos, de apoyo para los padres, es vital. Porque hoy en día la gente también está muy perdida. Hay tantas opciones, hay tanta información que dices, oye, esto es bueno, esto es malo. El otro día con una madre del cole de mis hijos me dice, mira, me he encontrado con este programa. Y obviamente cuando ya tienes el ojo afilado de ver cosas, en un segundo ya ves si es una opción interesante o no es interesante, ¿no? Digo, la web mola, el concepto mola, pero se me queda cojo por aquí. Yo no lo conocía este programa, pero bueno, que sepas que parecidos hay otras opciones donde tienen mucho más atadas las cosas, ¿no? Entonces es importante esa personalización, ese entender quién es nuestro hijo, porque volviendo ahora también hay un poco una moda de emprender. Sí. ¿Todo el mundo tiene que emprender? No. ¿Todo el mundo tiene que ser funcionario? No. También digo, todos somos emprendedores. Porque todos tenemos que, lo decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? Cuando los consejos yo le digo a todo el mundo, ponte a hacer. O sea, da el primer paso para todo en la vida. Si tienes que estudiar, da el primer paso. Siéntate, ¿no? Si tienes que jugar a un deporte, si tienes que ir al médico, reserva la cita.
pues por eso digo que todos somos emprendedores. Pero a la hora de montar una empresa, de aguantar la presión, de la incertidumbre, de todas esas bolas que tienes que estar haciendo malabares, pues no es para todo el mundo. Y vivir experiencias en el extranjero tampoco es para todo el mundo. No todo el mundo se tiene que ir a vivir a la gran ciudad, y no todo el mundo tiene que ir a la universidad, y no todo el mundo tiene que viajar por el mundo. Oye, cada uno somos quienes somos y tenemos que entendernos y conocernos, que eso es, creo que, el punto de partida, saber quién soy. Yo, Oliver, eso que dices, me siento muy identificado porque parece como, igual que tú has dicho que, bueno, que parece que hay que ser emprendedor y tal, ¿no? Independientemente de eso, parece como que tienes sí o sí que irte, vivir una experiencia en el extranjero y tal, que puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero yo tengo como ese de que nunca lo he hecho y por ejemplo, nunca, si me dices, ¿de qué te arrepientes en la vida? Quizá lo único que te digo es no haberme ido de Erasmus. Es verdad que no me fui porque estuve enfermo esa época, pero tengo esa pollita, pero luego digo, es que tampoco me apetece. O sea, si he vivido fuera de Madrid, he trabajado, de hecho he estado 4 años de mi vida trabajando fuera de Madrid, pero bueno, no sé, siento como que, pero me consuela en cierta medida, ¿no? Que no todo el mundo, porque parece que es como que obligatorio, que oye, que sí que creo que lo debería ser, a lo mejor, pues es una experiencia que te abre la mente, pero no sé. Pero ahí te lo pongo con ir a la universidad. Ahí creo que se está abriendo cada vez más el debate, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, con el coste tan alto que tiene la universidad, es como, hostia, ¿y esto para qué me sirve, no? En España es verdad que hay una universidad pública que tiene una calidad. Hay una universidad privada que también tiene muy buena calidad y que es razonablemente asequible para cualquier bolsillo. Sobre todo, digo cualquier bolsillo porque, y esto es una lanza que abro, ponte a trabajar. Es que ponte a trabajar y págatela tú. Que a lo mejor te pueden ayudar tus padres, pero puedes tener acceso a esto, ¿no? Entonces, sí que está muy democratizado y si no vas a la universidad no eres nadie. Y oye, yo conozco chavales que han empezado la universidad, que se han dado cuenta que eso no era para ellos y que se han cambiado. Tengo chavales que tienen muy claro que una FP es una opción buenísima para ellos, mucho más práctica, que a lo mejor tiene muchas más salidas rápidas al mercado laboral, mucho más ágil, y que estamos obcecados en si no vas a la universidad no eres nadie, si no tienes un máster, si no tienes... Y con lo de viajar fuera o a estudiar fuera, yo sí recomiendo que lo haga todo el mundo, aunque no todo el mundo esté preparado. Y por eso, cuando a veces me dicen, ¿cuándo es el mejor momento para irse? Yo digo, cuanto antes, siempre y cuando estemos preparados para vivir esa experiencia, ¿vale? Porque hay que entender la cultura en donde nos vamos a meter, el sistema educativo en el que vamos a estar, o las vivencias que vamos a tener, ¿no? Todas esas cosas llevan un proceso. Hay gente que está más preparada, hay gente que está menos preparada, hay gente que genera mucha ansiedad, y hay distintos tipos de experiencia para según qué perfil, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, mi hijo tiene que hacer esto. Y ahí yo creo que los padres tenemos mucha culpa de cómo acaban siendo nuestros hijos. Y hablo de la presión que les metemos para, oye, si no estudias medicina, tienes que estudiar no sé qué. No, yo tengo un amigo que canta en el Teatro Real, que para cantar en el Teatro Real tienes que ser bueno, y le dijeron, él quería cantar y le dijeron, no, tú estudia una carrera de verdad. Estudió Derecho, terminó la carrera, le dio el título a su padre, le dijo, aquí tienes tu carrera, ahora voy a estudiar canto. Y no, oye, tenemos que hacérnoslo mirar, la presión que le metemos a nuestros hijos y el apoyo que le damos para que se lancen y se atrevan o no se atrevan a las cosas, ¿no? Si hay tanta ansiedad o miedo por parte de los jóvenes, es porque les hemos puesto como una capa de
no te preocupes, no te lances, que te vas a hacer daño, no hagas no sé qué, que te va a pasar en no sé cuál, no te enamores, que te van a romper el corazón, ¿sabes? No salgas a las 3 de la mañana de casa, que te va a pasar no sé cuál, no conduzcas, que vas a tener un accidente, o ¿no? Entonces siempre nos están diciendo todo lo malo que puede pasar y empezamos a rumiar y a preocuparnos por las cosas, ¿no? ¿Y cuántas cosas realmente pasan? Uh-huh. Oye, lánzate, atrévete. Y sobre todo con los jóvenes. O sea, tiene toda la vida por delante. Esto es un melón muy grande, ¿no? Porque es verdad que yo, no sé, pienso en mí, ¿no? En lo que, o mis padres, lo que me han dicho que eran de sácate la carrera y luego haz lo que te dé la gana, ¿no? Ya te dejo en paz. Pero no te dejan en paz. Porque luego te dicen, oye, ya que has hecho eso, ¿por qué no haces no sé qué? ¿Sabes? Sí, puede ser, es verdad. Es un melón muy, muy grande y yo le he dado muchas vueltas, ¿eh? Porque mi padre me insistió muchísimo con lo de la carrera. Y yo ahora que soy emprendedor, sí, lo he pensado mucho. Digo, el día que tenga hijos, si a mí me viene y me dice quiero hacer esto, quiero ser artista o quiero... Yo creo que, o sea, yo le apoyaría. Quizá porque yo estoy viviendo lo que es, ¿no? Es decir, oye, y todavía sentir incluso que tu padre estás emprendiendo y... Preferiría que estuvieses en una... No te lo dice, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? Con 65 años, pues prefiere que estés en una empresa grande, tranquilo, seguro, ¿no? Y bueno, no sé si eso a lo mejor ahora con las nuevas generaciones que vamos a ser padres va a cambiar o no. Pero desde luego es un melón importante y que seguro que mucha gente lo ha sufrido, ¿no? Oye, sácate la carrera, que parece que si no tenías una carrera, luego ya es lo que te dé la gana. No, se habla mucho de los autónomos en España también. Y de no, mejor tener un contrato fijo, ¿sabes? Indefinido. Oye, tiene las mismas garantías que un autónomo. Ahora, un autónomo también tiene la capacidad de decidir lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? No está supeditado a una organización. Obviamente tiene sus clientes, tiene que hacer, todo tiene sus cosas buenas y sus malas, está claro. Efectivamente. Cada uno elige, eres dueño, mi país siempre lo dice mucho, eres dueño de tu tiempo. Cuando tú eres empresario, emprendedor, autónomo, eres dueño de tu tiempo, ¿no? Entre comillas. Y pero... yo creo que lo que diría es que eres muy valiente, porque tomas decisiones, que es otra de las cosas que nos están frenando con todos esos miedos. Es, uy, no, ¿estás seguro? ¿No? Pasa en los concursos de la tele, ¿no? De estos ¿seguro que esa es la respuesta? Y ya te están haciendo dudar y dices, joder, que sí, y ya dices, espérate, pum, y fallas, habías acertado, pero lo has cambiado y has fallado, ¿no? Oye, vamos a no hacer dudar a la gente. Y cuando tú emprendes, estás tomando decisiones. Cuando tú te levantas por la mañana, cualquier persona, por eso digo que todos somos emprendedores, estás decidiendo lo que comes, lo que bebes, si te tomas un refresco con azúcar o si te tomas agua, ¿no? Cómo afecta a tu cuerpo o no, lo que estudias o no estudias. Y hay que ser honesto con uno mismo. No, llevo estudiando aquí 8 horas. ¿Efectivas? ¿Cuántas has estado estudiando? ¿No? Sé honesto. Si a mí no me engañas, o sea, a mí me da igual. Y esto es algo que le digo a las familias cuando vienen a vernos. Están, ¿no? El padre, la madre, el niño. Yo les digo, chaval, si es que a mí me da igual lo que quieras o no quieras, o sea, porque depende de ti. Digo, y además, a tus padres les da igual, porque es tu vida y son tus decisiones. Y tus padres el día de mañana no van a estar y tú tendrás que tomar las decisiones. ¿Qué pasa? Que se ve mucho, ¿no? De gente que termina con 25, 26, 27 años las carreras, los másteres y demás, y ahora tiene que decidir. Ostras, ¿por qué no empezamos antes? Porque en una empresa, y cualquier emprendedor que busca soluciones, ¿no? Y cuando contratas a alguien es que te resuelva las cosas. No me traigas problemas. Yo desde hace muchos años, con un compañero en otro sitio donde trabajaba, gestionábamos el teléfono de emergencias, ¿no? Durante el verano, para atender a todas estas cosas que pasaban.
Y él y yo decíamos siempre, aquí no hay problemas, aquí hay soluciones. Y eso se me ha quedado grabado es verdad, oye, la situación es la que es. ¿Cómo la vamos a solucionar? Y eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Que al final, dentro del emprendimiento, cualquier persona que monta un proyecto, lo que está tratando de hacer es de resolver un problema para un cliente, ¿no? Uh-huh. Para un mercado. Claro, cuando no estás resolviendo nada, joder, es que no estoy vendiendo. Uh-huh. Claro, porque no resuelves nada. No, o sea, me parece muy potente eso que has dicho de empoderar al alumno, ¿no? Oliver, yo, por organizarnos un poco, si te parece, pues podemos estar aquí hablando que luego hablaremos, porque creo que además me has hecho mucho hincapié desde el principio, cuando empezamos a hablar para esta entrevista, en esa parte de mentor, ¿no? Mentor, coach, más, o sea, que no es, oye, no me centro tanto en que se aprenda inglés, sino más en toda esa parte de desarrollo del personal del alumno, ¿no? Pero se nos ha quedado un poco en el tintero y antes, y luego veremos ya lo que hacéis bien, ¿no? Pero ¿cómo empiezas Lemon Tree? O sea, porque nos hemos quedado en que estás en la agencia esta, ¿no? Y luego, ¿cómo arrancas Lemon Tree? Y luego ya iremos a ver un poco todo lo que hacéis, entender bien cómo es todo este mercado de estudiar en el extranjero, que también seguro que es súper interesante. Pues todo empieza, ¿no? Miquel, Rubén, Cristina, que son mis socios, todos estábamos seguimos obviamente en esta industria de la educación internacional y hablábamos de que las cosas pues las podíamos hacer mejor, ¿no? Fíjate, yo hace años tuve un jefe que me dijo, joder, Oliver, es que, o sea, a mí lo que me da miedo es que te vayas. Digo, coño, pues si yo estoy aquí a tope, ¿sabes? Vamos con todo. Y yo te traigo ideas, cógemelas, acéptamelas. Al final me fui yendo, obviamente, ¿no? Y haciendo mis cosas. Pero nace de la idea de cómo podemos dar mejor soporte a los estudiantes desde nuestra perspectiva. Yo ahí, habiendo estado en Estados Unidos o trabajando para una empresa de Estados Unidos, ¿no? Donde estaba con gente que venía de Harvard, de Stanford, de universidades top. Joder, estos tíos. Es verdad que luego son gente como tú y como yo, ¿sabes? O sea, que luego te das cuenta. La primera vez que hablé con uno en una mesa, estaba sentado y digo, joder, tú, estoy al lado de un tío de Harvard, ¿sabes? Estoy al lado del capitán del equipo de fútbol americano. Este tío es alguien. Y luego dices, joder, es un tío normal y corriente que ha tenido la fortuna de ser aceptado en una institución y tal, ¿no? Esto mismo es gracioso porque yo hace tiempo trabajando con un psicólogo y viendo temas de dirección, de personas y tal, decía, tú ves a este tío que es un directivo, es el director general de la empresa o lo que sea, pero ese tío tiene los mismos miedos, mismo síndrome del impostor, sobre todo trabajando mucho esto del síndrome del impostor, que puedes tener tú. Y ese tío tiene sus inseguridades, tal, lo que pasa es que tú le idealizas, pero luego ese tío, o sea, es un humano y te ayuda a, cuando ves a este tipo de gente, ¿no? A rebajar un poco o a sentirte menos pequeño de cara luego a poder enfrentarte, a competir, ¿no? En el buen sentido de la palabra. A mí eso me pasa con... gracioso. No, pues alguna vez que he estado con algún famoso, algún, yo qué sé, deportista... Ahora estás con un famoso. Artista, ¿no? Bueno, somos famosos. ¿Sabes? Algún político, sí. Algún... Pasa. Que dices, pues sí, pues vale, guay, le voy a tratar igual, porque somos todos iguales, ¿no? Sí. Y entonces vimos que se podía hacer mejor, ¿no? Que teníamos ideas y venga, vamos a desarrollarlas. En mi situación también, pues yo llevaba como 5 años, lo que te he dicho, viviendo en una maleta. Y al final es duro, ¿no? Un mes en China, 4 semanas por Europa, luego te vas 2 semanas a Brasil, luego un mes y medio a Estados Unidos, ¿no? Entonces dices, quiero
quiero parar. Que es verdad que si preguntas por ahí, ahora te van a decir que tampoco paro mucho, ¿vale? Pero sí que tengo... ahora pararás menos, de hecho. Pero tengo una casa y un armario, no una maleta, ¿no? De hecho, viajo con muy poco, que es otra de las cosas que te enseña a viajar. Te desprendes de muchas cosas que no te hacen falta. Y así dijimos, oye, como nos conocíamos, éramos amigos, ¿por qué no nos lanzamos? Y nos lanzamos y 10 años después pues tenemos más de 25 empleados, estamos ayudando. Sobre todo, una de las cosas chulas de lo que hacemos es el impacto que tenemos en chavales. O sea, pues lo que te decía de Álvaro, ¿no? De los Bravos, que está jugando al fútbol americano a nivel profesional en España gracias a la experiencia que tuvo fuera, ¿no? Es como, wow, y como Álvaro, un montón de gente que se ha conocido mejor gracias a estas experiencias, que ha amueblado la cabeza para tener unos cimientos más sólidos, que tiene un futuro más interesante gracias a salir de su ambiente, de conocer gente nueva, de un sistema educativo diferente, que luego seguramente me saques algo sobre el sistema educativo. Y el impacto que tenemos. Y digo esto porque alguna vez también lo he comentado, aunque yo estudiaba y trabajaba, cuando terminé la carrera, esto de, vaya, voy a buscar un trabajo de verdad, que luego seguí en lo que hacía, ¿no? Pero me salió una entrevista en una tabacalera, en British American Tobacco. Puesto súper interesante, te dan coche de empresa, buen sueldo, condiciones muy interesantes, ¿no? Y comentando a mi madre en ese momento, me dijo, ¿pues tú estás seguro? Dice, porque el tabaco no es bueno para las personas. Digo, mamá, es legal. O sea, no estoy, ¿sabes? Ya, pero... Y eso se me quedó ahí grabado. Que luego dices, ¿qué importancia tiene el impacto de lo que hacemos, ¿no? Y que sea un impacto positivo. Hay una iniciativa que hace un año y pico surgió, que es la Impact Social Cup, que no sé si la conoces, que es una competición donde se puede presentar cualquier emprendedor con sus proyectos y van a analizar ese proyecto y su viabilidad también en base al impacto. ¿Qué ha sido? ¿Está siendo hace poco o está siendo ahora? Justo, hasta una semana. Ahora están empezando las semifinales. Las semifinales, vale, es que sí. Justo, vale, es que ya sé cuál es, porque ahí está David de la Fundación Pegasus, sí. Que está... Bueno, ¿le has traído al podcast? Ha estado en el Limonero Podcast, vale, sí, ha quedado semifinalista. Es que por eso lo vi, porque le escribí, porque él tiene un mensaje que a mí me ha calado mucho y le voy a traer al podcast. La verdad es que le tengo muy abandonado y siempre digo, sí, tal, y luego, pero bueno, ya va a venir al podcast. David... Va a venir, ya le tengo fichado yo también. Va a venir seguro. Y es un tío que tiene un mensaje que a mí me caló muchísimo a nivel personal. Lo comenté en otra entrevista con Pablo España, que también le has traído, ese sí, porque lo he visto también, hablando con él de desarrollo personal y tal. Y bueno, entonces, perdona, entonces conozco, ya sé cuál es. Sí. Te ubico. No, y es como, ostras, vamos a ver el impacto que tiene todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? El impacto que tiene para nosotros, a nivel personal, emocional, ¿no? El impacto que tiene para los demás, ¿no? Oye, ¿por qué no le sonríes al que tienes enfrente? Igual la sonrisa le ayuda. Uh-huh. Igual, si le sonríes, esa sonrisa que tú estás teniendo también te ayuda a ti, ¿no? Y eso a nivel estudios, a nivel profesional, a nivel emprendimiento, creo que es básico. Cuando pensemos en qué quiero hacer con mi vida, vale, ¿qué quiero hacer y qué impacto va a tener esto, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas, bueno, creo no, es la cosa que a mí por las mañanas hace que no me cueste levantarme para ir a la oficina y seguir hablando con familias y demás,
Porque lo que yo digo yo siempre, el dinero va, el dinero viene. Y se puede conseguir de 1000 maneras. Pero si no estás haciendo una cosa que te motive... y hay otra persona que creo que también puedes traer al podcast que es muy interesante. No me lo digas, porque hay una pregunta final. Es ¿quién te gustaría que trajera? Entonces, vale, se lo voy a decir después. Me lo dices al final. Que habla de cómo estar alineado con tu propósito. Y cuando estás desalineado de tu propósito, cuando vas en contra de tu propósito, es cuando te afecta a tu salud también, ¿no? ¿Cuánta gente tiene enferma porque está haciendo algo que no? Y es porque, volvemos a los padres, es que me dijeron que tenía que hacer esto, los padres o la sociedad o el sistema, es tienes que hacer esto porque si no haces esto no sé qué, y si no haces lo otro, y no. Y cuántas crisis existenciales hay, ¿no? Ahora las están teniendo antes. Antes era la típica crisis de los 50 de mis hijos ya están mayores y ¿qué hago yo con mi vida? Y de repente es como, se ha vuelto loco, se ha ido a la India a hacer yoga. Se ha hecho un tatuaje. Se ha hecho un tatuaje, exacto. Se ha comprado una Harley. Y entonces eso es muy importante. Oye, vamos al detalle de lo que hacéis. Pues cuéntame. Lo que hacemos es usar las experiencias educativas en extranjero como herramienta para el desarrollo personal de chavales. Nosotros nos enfocamos en menores de edad, todo lo que es la etapa escolar, ¿no? La primaria, secundaria, bachillerato, y buscamos alternativas de programas que se puedan desarrollar fuera de España. Programas de verano, un par de semanas, ¿no? La típica de mando a mi hijo a que viva una experiencia de verano, o un trimestre, o un mes, o un semestre, o un curso escolar, o el bachillerato entero. Tenemos un poco de todo. ¿Y por qué digo que usamos esa como herramienta para el desarrollo personal? Es porque cuando tú experimentas cosas diferentes, vas a empezar a pensar de manera diferente, vas a empezar a sentir de manera diferente y te vas a desarrollar y vas a crecer. ¿Todas las experiencias son perfectas? No. Sí que podemos sacar un aprendizaje de todo. Hay estudiantes que no son que se presuponía que se iba a poder gestionar la situación, pero no ha podido, ¿no? Ha habido personas que no se han adaptado al nuevo entorno, a las nuevas circunstancias. Pero hay personas que de repente les metes en otro contexto y brillan. Yo tengo muchos casos, ¿no? Hay un caso que lo llevo ahí en el corazoncito. Nayara se fue a estudiar cuarto de la ESO. Aquí era un estudiante normal, o sea, 6. Y tú hablabas con ella y era, bueno, se fue fuera, ella estuvo en Canadá, sobresalientes. No era, porque hay mucha gente que dice, no, es que es más fácil. No, yo no te digo que sea más fácil o más difícil, es que el sistema es diferente. Y aquí podemos hablar de las neurodivergencias y de cómo somos, o de la neurodiversidad que existe y que cada vez se entiende mejor y que cada vez se atiende a los estudiantes o a las personas que tienen necesidades diferentes y se adapta a ellos, ¿no? Pues con los sistemas educativos pasa lo mismo. ¿El sistema educativo español es una mierda? No. ¿El sistema educativo español puede mejorar? Sí, pero es muy interesante para un tipo de estudiante. Pero no todos somos ese tipo de estudiante, ¿no? ¿Todos los colegios son buenos? Todos los colegios pueden ser buenos o pueden ser malos, dependiendo de quiénes seamos. ¿Todas las empresas son un buen sitio para que nosotros vayamos allí a trabajar? No. Cada empresa tiene su cultura empresarial, cada persona puede encajar mejor o peor. Y también hay que ser valiente y honesto, y por eso decía antes lo de conocernos a nosotros mismos y ser consciente de, oye, ¿por qué estoy ahí? ¿No? Esto no me va bien. Es como el celíaco que se toma gluten. Oye, por muy rico que esté el plato que te están poniendo, es que no te sienta bien. No puedes hacerlo, porque si lo sigues haciendo vas a petar.
Pues lo mismo pasa con la empresa. Si estás en una empresa donde no te está haciendo bien, pues vas a petar. Si estás emprendiendo porque te has unido al carro de la moda de tenemos que emprender y ser los más cools y tener un Lambo y levantarnos a las 5 de la mañana y no te va bien, es que vas a petar. Pues pasa lo mismo con los sistemas educativos. Entonces, esta chica se fue, empezó a brillar, le dijo, papi, me quiero quedar aquí. Su padre dijo, si sacas por encima de, creo que era de 9 todo, lo hablamos. Hizo primero bachillerato. Papi, me quiero quedar a terminar aquí. Si sacas, ya sabes lo que tienes que hacer, cumplir con la parte de tu trabajo, que es los estudios. Y se graduó allí y ha encontrado una vía. Porque ese sistema educativo encajaba mucho mejor con ella. Porque la escuchaban, porque era mucho más práctico. ¿Vale? Fíjate, Oliver, que cuando me cuentas lo que hacéis, claro, cuando me contactáis por primera vez, o sea, o el primer vistazo que uno puede pensar es aprender un idioma. Pero eso es... A ver, eso que, joder, va intrínseco, pero sí. que me estoy dando cuenta que al final lo que hacéis no es que aprendes un idioma, evidentemente, ¿no? Pero que eso es secundario. Yo se lo digo, no, la primera pregunta que cuando entran por la puerta, ¿para qué te quieres ir a estudiar al extranjero? No, para mejorar, para aprender inglés. Digo, ¿solo para aprender inglés? Sí. Digo, pues no te vayas. O sea, fíjate que estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero, oye, la inversión emocional y te quería hacer esa pregunta, ¿cómo enfocáis eso? La inversión emocional, sobre todo la emocional, y hoy en día, la inversión económica que tienes que hacer y la inversión emocional para que tu hijo se vaya fuera o tú irte fuera, es brutal. Oye, si es solo para aprender un idioma, hay métodos fantásticos que puedes aprender desde casa, online, en la academia de la esquina, y cuando vives estas experiencias que nosotros facilitamos, al final, por eso hablo del desarrollo personal, porque te vas a enfrentar a muchas cosas y sí que obviamente estando en una cultura con otro idioma diferente, vas a interiorizar ese idioma y lo vas a aprender. Es que es normal, pero hay muchos padres que se obsesionan con el tema del idioma. No, porque el idioma. Volvemos también un poco a lo mejor nuestros abuelos, nuestros padres decían universidad. Pues esta tara, porque ellos a lo mejor no fueron a la universidad o en su entorno no se iba a la universidad. Y la universidad es la solución. El idioma es la solución, porque claro, yo ahora estoy en reuniones... Pero la universidad ya la tienen, ahora lo que no tienen es el idioma. Claro, y estoy en reuniones donde no me entero de nada porque todo es en inglés o en no sé qué. Claro, a ti no te puede pasar eso. El idioma es otra herramienta más, ¿no? Pero las experiencias que vas a vivir te van a curtir y te van a hacer enfrentarte a la vida, porque también creo que son más necesarias que nunca estas experiencias, porque los padres sobreprotegemos mucho. Entonces, estamos muy encima de todo. Oye, acuérdate de que tienes que llevar el lápiz azul porque hoy tienes en la clase de no sé qué, de tercera hora, y es como que sí. Oye, el abrigo, oye, no sé qué. Los padres los llevamos, los traemos, nos desvivimos por ellos, ¿no? Y nos hacemos inútiles. O sea, no, lo de hay que aprender cuando escuchas cualquier coach o de estos temas, te dicen tienes que aprender a delegar. Pues siendo padres tenemos que aprender a delegar. Y delegar es que tu hijo, desde pequeño, ¿no? Oye, te vas a caer y te vas a dar una leche. En lugar de no te tires porque te vas a hacer daño, espérate, no, eso no se puede hacer. Bueno, explícale las cosas que pueden pasar y que él tome la decisión, que volvemos a lo que decíamos antes de tomar decisiones. Y cuando salen fuera, ¿no?
lo más común es pues, que se vayan con 14, 15, 16 años, que ya tienen una capacidad de razonar y de entender muchas cosas, aunque tenemos estudiantes que se van antes y les va fenomenal también, se empiezan a enfrentar a cosas que ya no están, también a lo mejor porque están en otro uso horario y a lo mejor aquí están durmiendo, y empiezas a tomar decisiones, sobre todo sin la censura de tus padres. Que a lo mejor suena muy drástico se esto, entiende, ¿no? se entiende. Pero es verdad que creo que soy bastante honesto y ahí es donde lanzo esto de que cada uno tiene que también entender cómo es con sus hijos. Y de esa manera, estas experiencias no son solamente para el idioma, yo te diría, son para muchísimo más que el idioma. Y por eso son tan necesarias. ¿Cómo enfocáis ese alumno, ese alumno que viene que quiere vivir una experiencia en el extranjero? ¿Hacéis un proceso, ellos eligen el destino? ¿Cómo les orientas? Porque dices, no, si cada educación tiene para un tipo de persona, ¿hacéis una labor de análisis del estudiante? ¿Cómo lo hacéis? En esencia, tú hay veces que ¿cómo eliges un abogado, no? Oye, pues dependiendo de lo que necesites vas a ir a un tipo de abogado o no. Pero el abogado lo que va a hacer es preguntarte, ¿no? Vale, y te va a pedir toda la información. Y en base a eso, luego te va a dar recomendaciones. El médico también te va a preguntar por todo, por quién eres, qué comes, cómo duermes, qué bebes. Y si le engañas, ¿no? Oye, ¿usted bebe alcohol? Una cervecita a los fines de semana. A lo mejor te tomas una cerveza todos los días. Oye, pues no le estás engañando a ti mismo, ¿sabes? Entonces, con toda esa información nosotros hacemos lo mismo para la parte educativa. Y sobre todo para estas experiencias, pues le tienes que preguntar más cosas. Temas personales, ¿no? ¿Tienes algún tema médico? Porque si vas a un sitio donde a lo mejor no están adaptados a que tú puedas tener una alergia a los cacahuetes, pues eso es otro tema a tener en cuenta, ¿no? O tu condición o tu manera de pensar se va en contra de los sitios donde vas, o tus necesidades, pues todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Entonces hacemos esa consultoría, por eso lo llamo consultoría. Es, vale, ¿quién eres? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas te gustan? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Qué cosas te cuestan en tu día a día? ¿Qué nivel de madurez o de autonomía tienes? Pero esa consultoría con el estudiante también va con las familias. Te iba a preguntar, ¿los padres también les haces consultoría? O sea, claro. Entran dentro del proceso. No es solamente al alumno. Yo a los chavales les digo, mira, lo que me cuenten tus padres me va a entrar por aquí y me va a salir por el otro oído, ¿vale? Cuando ya me han contado las cosas, digo, vale, aunque te he dicho que me iba a entrar por un oído y me va a salir por el otro, ahora hay que tener en cuenta a tus padres, porque tus padres son responsables legales tuyos, son los que pagan, y hay que tenerles en cuenta también desde su punto de vista emocional, ¿no? Y ahí es donde entramos también a preguntar, oye, ¿qué cosas os preocupan a vosotros? ¿Cuáles son líneas rojas? Hay gente que te dice, no, a ese país no porque no me gusta, no sé qué. Vale, pues ya es un filtro. Obviamente también... Está muy lejos. ¿No? Claro, te dice, no, es que está muy lejos. O quiero ir a no sé dónde. Y luego te pueden venir con ideas, pero esas ideas hay que modelarlas, ¿no? Me acuerdo de una madre que dice, no, quiero que mi hija se vaya a estudiar un año a Noruega o a Tailandia. Dice, la convalidación me da igual. Digo, hombre, o sea, te entiendo, ¿vale? Porque lo que quería darle era una experiencia a su hija para hacer cuarto de la ESO. Y digo, no, primero de bachillerato, perdona. Y digo, si esto me parece guay, pero ¿hay algún sitio donde puedas vivir esa experiencia, crezcas y además puedas convalidar y seguir avanzando? Noruega o Tailandia, no sé. No te ha dicho, no sé, Inglaterra o Canadá, Noruega o Tailandia. Correcto. Vaya fenómeno. Correcto. Pero claro, yo cuando escuché eso dije,
ostras, qué bien, qué abierta de mente es esta madre, cómo voy a poder trabajar en las distintas cosas, ¿no? con esta familia. Y entonces se trata de analizar todo el contexto. Todo el contexto. No es lo mismo un chaval que vive en un pueblo de Castilla y León y su contexto a un chaval que vive en el centro de Madrid y que va andando a todos lados. No es lo mismo un tío que vive en Las Rozas o un tío que vive en Ceuta. ¿Vale? Sí, claro. Porque sus contextos son diferentes y en base a entender quiénes son, vamos a poder darles recomendaciones de dónde pueden encajar o no para esos objetivos que tienen, ¿no? Uh-huh. Que también es muy importante. Oye, tú, ¿qué objetivo tienes con esto? ¿Qué quieres sacar de esto? Cuando me hablas, es que ahora me has volado un poco la cabeza con lo de Noruega o Tailandia. Entiendo que eran peticiones de la madre, pero entiendo que principalmente son países angloparlantes, ¿no? Sí. A ver, lo normal. Al final yo siempre digo. Cuando la de irte a China, pues no sé si tiene, bueno, si lo hacéis, no sé, no tengo ni idea, salvo que el hijo, no sé, sepa chino o... Depende de, ahí va a depender de qué objetivo tengas, ¿no? Fíjate, hemos tenido estudiantes navegando alrededor del mundo en un buque de estos, un tall ship, como los de Juan Sebastián Elcano, Sí. haciendo primero y segundo de bachillerato, 60 chavales, un curso escolar ahí. O sea, hay muchas opciones. Yo siempre digo, podemos recomendar cualquier opción que esté preparada para recibir estudiantes internacionales. ¿Por qué digo lo de que esté preparada para recibir estudiantes internacionales? Porque un estudiante internacional necesita una serie de cosas, además de la parte académica, ¿no? Que hay muchas familias que dicen, no, yo es que el colegio quiero que sea súper elitista, exigente, académico. Y dices, oye, que aquí, ¿no? O gente que dice, ostras, mira, Quebec, que como se habla francés e inglés, quiero que viva allí la experiencia porque inglés ya lo tiene y luego el francés así. Y dices, espérate, que tienes que entender todo. O sea, lo que va a suponer de esfuerzo al estudiante, todo lo que va a tener que hacer, ¿no? Y no siempre el colegio número 1 del ranking es el mejor colegio, lo que te decía antes. Puede ser un colegio maravilloso para un tipo de estudiante, pero no para otro. Y lo que ha hecho tu primo puede no venirte bien a ti. Yo conozco familias que tienen varios hijos y cada hijo va a un colegio diferente. En España, digo, en la propia ciudad. Uh-huh. Oye, es verdad que logísticamente eso es una locura para muchas familias, pero es que cada colegio va a adaptarse mejor a ese chaval. Pues lo mismo pasa con las experiencias en el extranjero. Oye, ya que vamos a invertir tantos recursos económicos, emocionales, en que nuestro hijo se vaya a estudiar fuera o a vivir una experiencia fuera, ¿por qué no buscar una que se adapte a quien es nuestro hijo? En cierta medida me has descuajeringado la entrevista porque yo también te quería preguntar cosas de los idiomas, pero claro, como hacéis, como es como mucho también toda la experiencia, digo... Obviamente el tema de los idiomas es muy importante. Ahora además entiendo que es es como el paso desbloqueador, ¿no? O sea, lo primero cuando dices, supongo yo, no sé si esto cambiará, espero que después de escuchar esta entrevista muchos padres cambien ese mindset, ¿no? Pero lo primero cuando tú piensas en que tu hijo se vaya a hacer una experiencia internacional es para que aprenda el idioma. Lo primero, no sé, sí, pienso, Yo ahí lanzo el tema del idioma como una herramienta de comunicación, ¿vale? Una de las habilidades que necesita cualquier persona o que siempre ha necesitado es la comunicación. Y la comunicación no es hablar, no es saber expresarse en un idioma. La comunicación es mucho. Entonces, sí que hay chavales que se van con un nivel muy bajito, hay chavales que se van con un nivel más alto, pero ahí lo que vamos a medir es capaz de comunicarse, es capaz de transmitirle al que tiene enfrente el mensaje que le quiere dar, ¿no? ¿Los idiomas son importantes? En mi opinión, sí. El otro día hablaba con una persona que me decía, oye, lo de los idiomas tienen los días contados, porque con la IA
eso se va a solucionar, vas a ir con un aparatito, ya existen algunos aparatitos. Sí, acaba de sacar Google, de hecho, acaba de sacar que ya te traduce en tiempo real en Google Meet, incluso te cambia la boca y todo, o sea, te lo hace ya. Correcto. Y es como, ya, pero es que va mucho más allá. La comunicación no es escuchar lo que te dice, ¿no? ¿Cuántas veces hay un malentendido porque te ha mandado un mensaje y tú lo has leído con un tono, el WhatsApp, ¿no? Tú has leído lo que te ha puesto y por eso se han popularizado tanto los audios, ¿no? Las notas de voz. Porque ya le das otro contexto. Pero cómo de importante es entender la cultura con la que te quieres comunicar. Y esto es brutal. Mira, estábamos haciendo un curso de chino dentro de la empresa. Un sistema fabuloso, Chino Rocket, con nuestra amiga Beline. Y nos centramos en la parte de solamente el idioma. Es culturalmente, que es cómo nos tenemos que expresar, ¿no? Hace no mucho estuve en Sao Paulo en un simposio sobre diferencias culturales y éramos muchas organizaciones americanas e internacionales y se hablaba sobre los distintos tipos de comunicación y cómo pues a lo mejor un español o un francés o un italiano se dirigen a la gente para negociar y cómo a lo mejor un chino, un árabe, un escandinavo, un brasileño, y todo eso no te lo da el idioma, eso te lo da la experiencia. Y sin experiencia nos quedamos cojos. O sea, ¿no? ¿Cuándo te acuerdas de una comida brutal? Cuando has ido a un restaurante, pues te olvidas de la comida. Te centras en el ambiente que te rodea, en cómo te han atendido, en la compañía con la que estabas, ¿no? Porque a lo mejor te están poniendo la mejor carne del mundo, pero ese día estás cruzado, estás enfadado y la mejor carne del mundo te da igual. O sea, te vas a ver, a lo mejor ese día te sabe mal, pero tú lo envuelves y haces que cuando entras en el restaurante tú estás cabreado y te sonríen y te envuelven en una experiencia y al final dices, joder, qué comida más maravillosa. Pues lo mismo pasa con el tema de los idiomas. Tú no vas a interiorizar bien el idioma, tú no vas a saber comunicarte bien con esa cultura si no entiendes la cultura. ¿El inglés se enseña mal? ¿En España? Sí. Yo creo que sí. ¿Sabes, no? Que es muy popular ese. Sí. Los de... A ver, es que en España el inglés se enseña mal. Es verdad que hoy en día hay mucho tema de método y de proceso, ¿no? Y entonces la gramática. Y creo que el castellano es muy gramática. Entonces, pues dices, pues el inglés hay que aprenderlo así o los idiomas se tienen que aprender así, pero yo lo he aprendido de manera natural porque mi madre es británica, entonces ella me hablaba en inglés y a mí en el colegio me acuerdo que el profesor siempre me miraba de, ¿lo he dicho bien? O que compañeros me decían, ¿pero esto cómo se dice? ¿Por qué se dice así? Y yo, pues porque sí, ¿sabes? O sea, porque así es como lo he aprendido. Entonces, el inglés que se aprende muchas veces es para pasar un examen, como todo, ¿no? Una auditoría en una empresa es para tener un certificado, pero no para mejorar procesos. O sea, utópicamente o la esencia de la auditoría sí es, oye, ¿dónde estamos fallando? Para mejorar, ¿no? Pero ¿qué se convierte al final? Necesitamos este sello de calidad, porque si no tenemos este sello de calidad no vamos a poder hacer X, Y o Z con esta empresa, con esta administración o con lo que sea, y tenemos que preparar para que salga esto. El carnet de conducir. El carnet de conducir es cómo es lo que me van a hacer y te preparas para eso. Entonces no es orgánico el aprendizaje de los idiomas, no es natural.
¿Cómo se haría natural? ¿Cómo puedes hacerlo en tu propio país? Pues fíjate, ahora además, por poner Madrid, donde estamos, hay tanta persona de fuera que viene a Madrid. El otro día me saltó en redes sociales una experiencia de como senderismo, montañismo y tal, bilingüe, ¿no? Experiencias para personas que quieren salir al campo y mixto. Pues ahí te vas a relacionar con gente de fuera. Las redes sociales son maravillosas para poder conectar. La inteligencia artificial. Hay una aplicación que obviamente ya conocerá, yo creo que todo el mundo, que es Duolingo, que tiene un sistema muy interesante de aprendizaje a través de interactuar con el usuario, ¿no? Porque te pide que hables. Y es como a través de la gamificación, de aprender jugando, puedes conseguir cosas muy, muy interesantes. ¿Cuál es el segundo y tercer idioma más demandado? ¿Para nosotros? Sí. Francés, alemán, te diría. ¿Y el chino? ¿Qué pasa con el chino? Porque hubo una época que ahora creo que se ha perdido un poco, pero hubo una época como, si aprendes chino ya va a ser el futuro. ¿El chino es el futuro? Yo creo que es muy interesante aprender chino. Sí que es verdad que es un idioma, entre comillas, difícil. Sobre todo, depende para lo que lo quieras. Si necesitas escribir, muy complejo. Hablarlo, tienes que manejar muy bien las tonalidades, ¿no? Porque si lo dices con un tono más o menos, puede significar una cosa completamente opuesta. Pero hay métodos que pueden ser más interesantes que otros para aprenderlo, ¿no? El Chino Rocket, que lo estamos usando nosotros, está muy guay. Y aquí yo voy siempre en el mundo del emprendimiento. Vamos a asociarlo, o en el mundo de los negocios, o de hacia dónde va el mundo. Si tú ves estudios de cuáles son las potencias dentro de 40 años o 30 años, pues Asia está ahí. Uh-huh. China indudablemente es importante. El mundo que habla árabe creo que también es importante. El español obviamente es un idioma importante. El inglés siempre lo va a ser, ¿vale? Porque es el idioma vehicular de todo. De los ordenadores se hablan en inglés. Sí, o sea, ¿vale? Yo es que te decía lo del chino porque yo trabajo con China, bueno, traigo importo de allí y al final ellos hablan ya un inglés. O sea, yo tengo un proveedor que hablo por notas de voz con él y ya tiene un inglés que sí. Dices, entonces yo todo ese boom que hubo de... Pero ¿por qué ha hecho eso él? Porque le quiere vender al mundo. Claro. ¿No? ¿Y cómo puedes conseguir tú un mejor proveedor? Hablándole en chino. Pudiéndote ir al mercado local de allí. Por eso, o sea, ahí te lo lanzo directamente. ¿Y tenéis demanda de chino? ¿Mandáis gente a China? No, porque obviamente los sistemas educativos son muy diferentes. De hecho, hay muchos chinos que salen de China a estudiar fuera porque el sistema chino es muy, muy académico, muy riguroso. Tienen la comunista. No, es muy selectivo. No, pero es muy selectivo, ¿eh? Ellos tienen su selectividad que se llama el Gaokao. Uh-huh. Y el Gaokao es, o sea, muy, 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 muy complicado. Porque al final, en las universidades chinas, pues cuántos son uh-huh. y cuántas plazas hay, ¿no? Y entonces, por eso hay muchas familias chinas que también dicen, bueno, como esto va a ser un camino muy difícil y a lo mejor queremos abrirnos al mundo, pues que estudie en otro sistema educativo que le va a desarrollar a lo mejor más como persona, no tan académico centrado, ¿no? Y va a tener oportunidades de acceder a universidades buenas fuera también. Pero yo te diría que para vivir unas experiencias en China hay algunas alternativas buenas.
empezaría por ir a academias de chino en España, donde el enfoque también sea aprender de la cultura. Y que podamos desarrollar, a lo mejor, si nos vamos a ir a China, programas experienciales, donde, oye, a lo mejor estoy con gente donde no hablo chino, pero estoy entendiendo lo que nos rodea. ¿Tú has estado en China, imagino? ¿No has estado en China? Vale. Teníamos pendiente ahora un viaje a visitar al proveedor, bueno, al final hubo unos problemas y no, pero bueno, lo tengo pendiente. Yo he estado unas cuantas veces en China y la primera vez que llegué allí fue un shock cultural brutal. Ahí dije, hostia, ahora entiendo a todos los chavales con los que he trabajado en mi vida. Es un país muy diferente, pero es un país muy, muy, muy interesante. Y sin duda, saber chino y conocer y entender la cultura te va a ayudar y te va a dar una ventaja competitiva frente a otros. Tengo muchos amigos que estudian Derecho y que son abogados, y hay un despacho muy grande, Uría, y una conocida de un amigo mío entró a trabajar en ese súper despacho porque sabía chino. Y no era a lo mejor la mejor abogada del mundo, pero sabía chino. Y era mitad china. Entonces, tiene una ventaja frente a todos los que están haciendo cola para entrar ahí porque sabe ese idioma, ¿no? Volvemos a qué problema estoy solucionando. Uh-huh. ¿Cómo le estoy yo ayudando al mercado? No, sí, está claro que evidentemente pues hablar chino, igual que si hablas árabe, pues te abrirá unas puertas, pero no sé, había un boom como el chino es el idioma del futuro, y han pasado 10 años, 15 años. Sí, y todavía la gente no habla chino. Y no habla chino, y que no veo que vaya a ser el idioma del futuro, ¿no? Por eso te hacía la pregunta. No, porque o sea, al que final... el idioma todo, sí, saber... Y al final lo que hacemos es tratar de facilitarnos la vida. Si el idioma vehicular es el inglés... O sea, el tío de Francia aprende inglés. El tío de Brasil aprende inglés. El tío eso de... me cabrea que no sea el español, siempre me ha cabreado. Digo, bueno, putos yanquis, macho, joder. Pero la tecnología está enfocada en el inglés. No, bueno, pero porque son los que la han desarrollado. Pero tú tienes hijos. 2. ¿Qué país te les llevarías? Yo tengo 2. ¿Dónde les llevarías a vivir su experiencia? Yo tengo, bueno, creo que mis hijos tienen suerte porque somos un ecosistema muy internacional. Mi mujer es colombiana, la mujer de mi padre es brasileña, mi madre es inglesa, van a un cole internacional. Me falta un chino por ahí. Van a un colegio internacional, sí. Tienen compañeros. Sí, seguro, claro. Que son chinos. No. Yo en mi urbanización, el 10% de las familias que viven ahí son chinas. Y me parece súper interesante y enriquecedor. También es un reflejo de hacia dónde vamos. Sé que quiero ir dándoles distintas experiencias y por eso digo que son afortunados, y yo también hago esa reflexión mirando para atrás. Mis padres, que bueno, están separados, ¿no? Y me iba de vacaciones con mi madre por un lado y luego me iba de vacaciones con mi padre por otro lado. Nunca repetíamos sitio. Siempre, daba igual, en España o fuera. Siempre me he ido también a pasar los veranos en Inglaterra, pero he estado por toda Europa. Y creo que exponerles a viajes donde se les enseñe, ¿no?, la cultura local es muy interesante. Sí que quiero que mis hijos se vayan a hacer el bachillerato a Norteamérica, a un internado. Tengo 2 en la mente. Hay uno en Hawái. Joder. Es que dices Hawái, parecen vacaciones, pero es un colegio. Sí, bueno. Súper. Cachondo, que no me has dicho, no sé. Bueno, Missouri. pero porque no está el colegio en Missouri, ¿vale? Pero es que este colegio tiene un programa en colaboración con la NASA, un programa de biodiversidad y medio ambiente, con lo que podríamos llamar el Ministerio de Medio Ambiente de la isla, ¿no? Que al final tiene una biodiversidad muy importante allí, tanto marina como tiene un enfoque cultural interesante, porque Hawái tiene su propia cultura y abrazan la cultura local. Y luego hay otro colegio, este es Hawaii Prep Academy,
Y luego hay otro colegio que se llama Brentwood en Canadá, en la isla de Vancouver, que también me parece fascinante el entorno, el enfoque. Son dos colegios muy diferentes. Obviamente saldrán otro tipo de colegios, pero todavía me queda ver cómo van evolucionando mis hijos y entendiendo quiénes son como personas. Ya los dos son diferentes. Entonces, el pequeño es de una manera, el mayor es de una manera. ¿Van al mismo colegio ahora mismo? Sí. Pero es que me estoy planteando que vayan a colegios diferentes. Porque, ¿sabes qué colegio van o dónde van a encajar mejor ellos por el sistema pedagógico educativo que desarrollen? Entonces, pensando en que se vayan fuera, creo que que hagan primero y segundo de bachillerato a un internado. Que internado suena a castigo. Sí, bueno, pero que simplemente que es un colegio donde estás en una residencia. Correcto, o sea, sí, correcto. Ya que hablo, o sea, el tema de ahora de los niños y llevarles al colegio, que es un tema que a todos los padres yo creo que es clave, ¿no? ¿A qué colegio llevo a mis hijos? Tú has dicho que llevas a los tuyos a un colegio internacional, ¿no? Uh-huh. Yo aquí, por ejemplo, y te hablo es opinión personal, digo, un colegio internacional no van a aprender la educación, sí, la historia de España, literatura, todo esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy del pensamiento que, por un lado, también digo, joder, no van a aprender inglés. Yo me encantaría ir a mi colegio, un colegio bilingüe, se quitan ese problema de encima, pero claro, no están teniendo la educación que yo creo que como español, que puede sonar muy como quieras, pero al final, oye, eres de tu país, joder, yo quiero saber la historia de mi país, no llevar, por ejemplo, al liceo francés y que aprendan la historia de Francia. Está muy bien. Es un colegio, sí, te entiendo. Es un colegio internacional, pero no desde esa perspectiva, ¿vale? Es un colegio internacional desde la perspectiva del idioma vehicular predominante. Digo predominante porque hacen en inglés y en español. No van allí por el idioma. Pero iba a ser mi pregunta, ¿consideras interesante llevar a un colegio que sea en inglés? Imagínate que es un colegio de educación británico, ¿no? No, imagínate que te enseñan la historia de España pero en inglés. Es decir, si es tan importante el que tu hijo vaya a un colegio bilingüe, aunque estudie la historia de España o la que sea, ¿no? O no, porque ahora es como la moda, no, mi hijo va a ir a un colegio bilingüe. Pero ves, ahí creo que el planteamiento es erróneo si lo hacemos desde el idioma. Claro, pero es que yo creo que es el planteamiento, hay mucha gente, sí. Es el planteamiento principal. O yo por lo menos, hay muchísima gente. Yo hablo por mí y por mis amigos y lo que conozco en una etapa en la que ahora mis amigos están empezando a ser padres y van a afrontar eso, ¿no? Y entonces todo el mundo es un colegio bilingüe, pero solo lo afrontan desde el punto de vista. Yo por eso te decía lo de la educación. Porque al final que mi hijo no sepa. Sí. Mi respuesta es: cualquier persona que esté buscando colegio y lo haga por el idioma, que no lo haga por el idioma, que lo haga por el sistema pedagógico que llevan. Que lo hagan, o sea, que profundicen, que se olviden el idioma. Es que el idioma ya viene. O sea, es que los colegios públicos en España ya tienen muchísimas más horas lectivas de inglés que lo que tenían antiguamente. Es que las plataformas de contenido vienen en inglés. Es que los niños ya hablan en inglés. Es que en casa podemos hablar en inglés con nuestros hijos. Claro, ¿qué esfuerzo tiene, no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que poner? Pues poner la película de Disney en inglés. Punto. Si tú normalizas eso, no vas a tener la necesidad de mandarle a un colegio por el inglés. Cuando tú vas a un colegio británico, es porque te gusta el sistema pedagógico del sistema educativo británico. Cuando vas al liceo francés, es porque te gusta el sistema pedagógico del liceo francés. Cuando vas al liceo italiano, y ahí es donde tenemos que entrar a cómo es mi hijo. Mis hijos van a un colegio internacional. La primera razón es el que más cerca de casa está. Es el que más cerca de casa está y que me encaja por sistema educativo. Y que me encaja por valores, y que me encaja por la visión que tienen, ¿no? Por cómo fomentan el deporte, cómo fomentan la diversidad y la inclusión, donde es que mis hijos tienen compañeros de Brasil, de Vietnam, de China, de todas partes. Uh-huh. Y eso creo que enriquece muchísimo, donde tú ves a niños de todos los colores,
donde puedes aprender de otra cultura. Ostras, este es croata o serbio. Joder, qué interesante, ¿no? El que tengan esa riqueza de ¿qué hacemos este verano? No, pues este verano nos vamos a ver a la familia a no sé dónde. Y toda esa riqueza que te pueden traer los distintos contextos, bien, sin duda es muy importante conocer tus raíces, porque esto le pasa mucho a los, vamos a llamar, chavales deslocalizados. Pasa mucho en el entorno de los diplomáticos, ¿no? O de los expatriados, donde estoy 2 años en un sitio, 2 años en otro sitio, luego 3, y entonces no tienes sentimiento de pertenencia en ningún lado, que pasa en culturas donde países muy recientes, ¿no? Canadá tiene 150 años de historia. ¿Cuál es la historia de verdad, no? Estados Unidos tiene un poquito más, pero tampoco. Y ahí es cuando tú vas a Estados Unidos y le preguntas a alguien, ¿de dónde eres? Y te saca todo su árbol genealógico de yo tengo un cuarto de no sé dónde, un quinto de no sé cuál, la mitad de no sé cuál. Y es verdad que es interesante conocer de dónde venimos y la historia. ¿Ves? Hay varias asignaturas que yo diría hay que darle más peso, que son la historia, bien contada, la filosofía, la ética, la religión, no desde el punto de vista de una religión, sino las religiones. Sí, ética, al final. Correcto. Y entonces, que son asignaturas que ponen cimientos muy sólidos en la personalidad y en el desarrollo de la persona, ¿no? Tú puedes saber más o menos matemáticas, pero saber pensar. Claro. ¿Cuánta gente, no sé, de todos estos, y me voy a meter con los médicos, son mejores personas por ser médicos? Nadie les ha enseñado a ser mejor o peor persona. Simplemente han tenido un 13,5 y han entrado en la carrera. Pero a lo mejor un chaval de 8 podría tener una mayor capacidad de conectar con el paciente y de entender a la otra persona y saber ayudarle mejor, ¿no? Entonces, el tener unos cimientos sólidos sobre la humanidad, sobre las culturas, sobre las religiones, creo que es fundamental. Esto es otra razón por la que vi que tu hijo se vaya a vivir una experiencia en el extranjero es tan enriquecedora, porque va a abrir la mente. Hay 3 cosas que yo le digo a los chavales que tienen que apuntarse sí o sí, que tienen que desarrollar para cuando se vayan fuera, pero que les va a servir para toda la vida. La mente abierta, la comunicación, estas 2 cosas que ya hemos comentado, y la proactividad, el dar el primer paso, ¿no? Y con eso te comes el mundo. Oye, hemos enfocado mucho y joder, estoy muy sorprendido y para bien, porque además yo es principalmente cuando hago el podcast de emprendimiento, pero bueno, lo que más me gusta realmente es la parte, no sé, personal, inspiradora, o sea, más allá del negocio. Ya hay muchos podcasts que hablan de negocio y te podría preguntar ¿cuánto facturáis y cuánto está? No, ya hay muchos para hablar de eso. Aquí me gusta más la parte inspiradora y hemos hablado mucho de, lo has enfocado, vamos, principalmente en todo ese desarrollo de los chavales. Y bueno, un poco por terminar, antes de la sección final, yo he visto, bueno, que tú eres coach, creo que ha quedado muy claro, ¿no? Además, por cómo orientas todo, cómo cuentas todo. Y yo tenía una pregunta final que de hecho me surge de mi entrevista con Pablo España, pero claro, no sé cómo orientártela porque tú solo llevas chavales, ¿no? Es decir, lleváis, me has dicho, principalmente hasta, bueno, adolescentes. Pero hay como la creencia o hay lo típico de, oye, me voy a ir, estás mal en tu vida, me voy a ir fuera, voy a huir, y es como, no decía Pablo, cuidado porque a lo mejor hasta estás más lejos de casa, ¿no? Oye, tengo que romper con todo, huyo, al final es una huida, no es, o sea, no, entonces, oye, lo suyo es, oye, estate tú bien, trabaja y cuando ya estés bien te vas, ¿no? Entonces,
Claro, pero yo creo que desde el punto de vista adolescente, no sé si también se da, ¿no? Porque un adolescente todavía a lo mejor no tiene tanto, o sí, no lo sé. ¿Sí? Se da. Hay gente que piensa que el milagro a todos sus problemas es irse. Me cambio de colegio. Imagínate, en Madrid, ¿vale? Me pasa no sé qué, mi hijo suspende, no se adapta, no tiene amigos, le cambio de colegio. Vamos a profundizar. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Y hay veces que nosotros le decimos a las familias, mira, no podemos ayudarte. No creemos que haya una opción donde tu hijo esté preparado para ir. Y hay veces que le decimos a los padres, escucha a tu hijo. Que es que esto también es otra de las cosas que tenemos que hacer, escucharnos, escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestro equipo dentro de la empresa, escuchar a nuestra pareja, escucharnos, ¿no? Y no es lo que nos dicen, es lo que todo, es el contexto. Entonces, sí, ese patapum para arriba, como decía aquel, no funciona. Por eso, oye, ¿estas experiencias son buenas? Sí. ¿Son para todo el mundo? Si estás preparado para la experiencia que vas a vivir. Entonces, ojo, cuidado con apresurarse, porque a veces no entendemos lo que conllevan estas experiencias vitales. Como padres, como me ha ido bien con el hijo mayor, o como a mí me fue bien, ¿vale? Y queremos que nuestro hijo haga las cosas y no queremos que sufra y no tal, no les hemos preparado para tener resiliencia, para saber frustrarse y levantarse, y entonces hay que estar preparado. No todo el mundo está preparado para irse de Erasmus, pero como está ahí, me apunto, y donde sea, y como sea. Hostia, esta es el peor error. Sí, pero ¿no crees que siendo un tío tan joven al final eso ya te vas a adaptar, ¿no? Es como fuérzate, a veces decir, oye, me tengo que forzar a hacer ciertas cosas. Sí. A veces lo que nosotros llamamos el empujoncito suave a nuestros hijos hay que darlo, porque entendemos dónde están. Pero no todo el mundo, o sea, no sé, si queremos correr una maratón y no hemos entrenado, pues no vamos a llegar. Por mucho que si yo tengo 2 piernas, 2 brazos, me funciona bien el corazón, ya, pero es que son 42 kilómetros. O sea, es que no vamos a llegar. Entonces tienes que saber dónde estás, pues entrena. O sea, efectivamente, hay que lanzarse. ¿Todo el mundo está preparado para ser emprendedor? No. Ahí es donde entrena, métete en una empresa, empieza a ver desde dentro cómo funcionan las cosas. Y si quieres emprender, sé intraemprendedor dentro de esa organización. Propón cosas, mira a ver cómo esos experimentos van surgiendo y van desarrollándose. Y luego ya, ¡pum!, te lanzas, ¿no? Yo no me lanzaría a cruzar el estrecho de Gibraltar a nado. Yo ya sé nadar. No sabes nadar. O sea, sabes nadar en una piscina o un poquito en el mar, pero no estás preparado para esa aventura. ¿Cómo ves a los jóvenes? Hay días que les veo que digo, nos vamos a extinguir, y otros días que digo, somos unos mega cracks. Hay de todo. También depende del país, de la cultura. Pero en España creo que en general los chavales están un poco perdidos. Por eso también me gusta lo que hacemos, porque les ayudamos a encontrarse. Digo que están un poco perdidos porque no les estamos dejando enfrentarse a las cosas. No estamos delegando. Entonces, oye, delega, enfréntate, pégate la leche. Si es que, ¿qué más da? O sea, si los niños son de goma, se ha roto un brazo, pues a las 2 semanas ya lo tiene bien. No, vamos a esperarnos hasta los 80 para rompernos el brazo. Y ahí ya estoy mal, ¿no? Entonces, tengamos más confianza en ellos. Escuchémosles más. Desde los colegios, o sea, hay una cantidad de cosas que están desarrollando los chavales que
que te quedarías boquiabierto. Obviamente, como todo, hay gente que hace más ruido, que son los ninis, pero porque eso vende noticias, ¿no? Pero esos son la minoría. Lo que sí que creo que es una mayoría es que están un poco perdidos, porque no tienen esa habilidad de decidir, de lanzarse, de apechugar, no tienen resistencia para seguir remando. Ya me he cansado. Y luego pivotan. Y tienen miedo a equivocarse. Entonces es como... me pasa muchas veces, ¿no? Estoy con la familia, hago la pregunta, pum, y ves cómo gira la cabeza del niño a la madre o al padre. ¿Qué contesto a esto? Y ahí yo les expongo y les digo, que no mires a tu padre, que no mires a tu madre. ¿Tú qué sientes? Y muchos, no sé. Pues hay que ir rascando. Siempre hay un porqué. Oliver, me quedó como consejazo resumen de esto para cuando sea padre, delegar, ¿no? Dejar que ellos se equivoquen y que hagan su vida y que yo no les influye, ¿no? Obviamente les tienes que educar, pero ya venía con esa mentalidad un poco pensando mucho en lo que te decía antes de la carrera, con si me viene un hijo así que quiere emprender de repente, ¿no? Pero me quedó todavía más con eso. Oye, delega, que se equivoquen ellos y ya... Y lado a esto, yo siempre pongo el ejemplo de una carretera. Los chavales necesitan una carretera, unos márgenes. Oye, estos son los márgenes. Necesitan unas directrices. Tú a un empleado le dices, oye, haz esto. Dale unos criterios, ¿no? Tú te vas a una agencia de marketing y quiero que me hagas una campaña de marketing. Y te van a decir, vale, ¿qué quieres conseguir? ¿Cuál es el público objetivo? Pues los chavales le necesitan eso. Y ahora, como tienen tanta información, tienen tantas opciones, los padres también estamos muy perdidos, ¿no? De hacia dónde vamos. Porque los padres también dicen, ¿me estaré equivocando? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No? Pues claro, todo eso influye en darles unas directrices. Lo que hablabas del superdirectivo también tiene sus miedos y también lo que pasa es que tiene que apretar el culo y parecer que sabe lo que hace. Pero tomar decisiones es muy complejo. Entonces, si les damos unos márgenes y le decimos, mira, esta es la carretera, tienes todos estos carriles para moverte, en un carril vas a ir más deprisa, en un carril vas a ir más despacio. Pero conduce tú, ¿no? Pero conduce tú. Pues Oliver, me da un poco apuro ahora las preguntas porque son como muy hemos hablado más quizá que muy bien, de juego, como de educación, de desarrollo de chavales, pero bueno, son preguntas de emprendedores, porque tú eres emprendedor. Efectivamente. Y a ver qué han salido de otros que nos las han dejado, ¿vale? Venga, le tienes que dar ahí donde pones pin. Dale, y yo te hago la pregunta. ¿Qué ha salido? Luego te tocará dejar la siguiente. Guay. ¿Qué harías de forma diferente si volvieses a empezar de nuevo? Guillermo de Valla. A nivel emprendedor. Uh-huh. Fíjate que yo tengo... Bueno, ya como hemos llevado la entrevista, si quieres a nivel persona también nos vale. Yo siempre digo soy quien soy por lo que he hecho. Y The Lemon Tree Education está donde está por lo que hemos hecho. Podemos haber tenido aciertos, errores, pero estamos donde estamos por cómo hemos hecho las cosas y cómo hemos ido avanzando. Somos 4 socios que si le preguntas a mucha gente dice, ostras, esos son muchos, tenéis que ser impares, y no sé qué, siempre la gente tiene sus teorías, ¿no? Pero creo que somos perfiles muy diferentes y eso hace que cuando hay que tomar decisiones vienen 4 perspectivas muy, muy diferentes. Hace que tengamos que llegar a acuerdos, que también es complicado, ¿no? Para el mundo, el que alguien esté en tu contra, pues te choca.
creo que también es un proceso. Es que, fíjate, he estado de team coach en una carrera que se llama Lane, que es liderazgo, emprendimiento e innovación. Y una de las cosas que siempre está latente entre todos los team coaches es: esto es parte del proceso. Entonces, si tú no vives un proceso, ¿qué harías diferente? Es que te estarías quitando parte de ese proceso, ¿no? Pero no sé, yo es que estoy conforme. Perfecto. Con... Hala, No sé si ya. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale, otra vez. Son 3. Vamos a son hacer 3. Si tuvieras que volver a emprender, ¿lo harías solo o con alguien? Alfonso de Welcome Asset Management. Pues yo creo que lo haría con alguien. El equipo es muy importante. Sí, pero hablamos de socio, ¿eh? No de... Sí. Pero al final es equipo. Sí. A ver, si son socios que trabajan como tú, ¿vale? Hay muchos proyectos que tienes socios, Sí, bueno, hablamos inversores, de socios, ¿vale? sí, pero sí, yo no, te hablo de socio, socios que están trabajando. Trabajador. Sí. ¿Por qué? Porque al final, ostras, ¿no? Y de esto se habla mucho. El estrés, el aguantar tú solo muchas cosas es complejo. Y cuando vienen problemas, tener una red de apoyo es importante, ¿no? Y tener ese soporte donde esas dudas que puedas tener de ¿estaré tomando la decisión correcta o no? Nosotros en The Lemon Tree Education muchas veces lo que hacemos de manera natural es hacer de abogado del diablo, ¿no? Tú me vienes con una idea y yo empiezo a decirte las cosas, te intento quitar la idea, ¿no? O yo también te la quiero lanzar a ti para que tú me la quites. Y si no me la quitas, hostia, es que a lo mejor es buena idea. Sí. ¿Vale? Entonces, tener socios es muy interesante. Obviamente, a lo mejor tienes que saber separar. Entonces, si eres un tío muy emocional, pues te diría no te asocies con tu amigo. No, o sea, porque van a pasar cosas o no pongas todos los huevos en la misma cesta y no montes un negocio con tu mujer y tu cuñado, ¿sabes? He tenido aquí gente con su mujer, ¿eh? Claro, no, que hay algunos que funcionan muy bien, pero, ostras, es que ahí te estás lanzando, o sea, todo el riesgo en el mismo lado. Claro, que hay que elegir bien. Y si te enfadas por un tema laboral, te afecta en casa, ¿no? Pero con alguien. Yo te diría, sí. Pues venga, la última. Solo se puede llegar, pero acompañado. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Solo, ¿no? Yo escuché hace tiempo a un emprendedor que decía que compartir problemas los divide y compartir alegrías las multiplica, ¿no? Y me pareció súper acertado, macho. Más viviéndolo en mis propias carnes, con un socio. Me pareció muy, muy buena. Efectivamente. Venga, la última. ¿Cuál ha sido tu mayor error como emprendedor? Íñigo de Aka. La ingenuidad. La ingenuidad. La confianza en que el mundo es bonito. Bueno, es bonito, ¿no? Es precioso. Pero hay muchas hienas por el camino. Y entonces pensar que es un camino de rosas, ¿no? Y que la gente hace las cosas desde la bondad y no es así. Que yo creo que es un error, que creo que las cosas hay que hacerlas desde la bondad, desde el amor y desde el cero ego, ¿no? Pero, también es que mi industria es pejiguera, ¿eh? Creo que hay mucho ego dentro de mi industria. España es muy española, entonces hay bastante envidia a que te vayan bien las cosas o al hacer las cosas diferentes. Y es verdad que hemos revolucionado bastante. En 10 años hemos conseguido muchas cosas, somos muy relevantes dentro de la industria. Entonces, hostia, tienes que aguantar cosas que dices, mira,
déjame en paz, ¿sabes? O sea, yo estoy haciendo mi camino, tío. Haz tú el tuyo. Oye, pues la pregunta final, ¿a quién te gustaría que trajese? Te lo decía antes, creo que Tony Struch de Geniotipo, la Fundación Geniotipo, me lo presentó David, de hecho. Ah, mira. Habla de cosas muy, muy interesantes, que es tu propósito, ¿no? Y cómo de importante es estar alineado con tu propósito y de cómo cuando no estás alineado enfermas. Pues ahí queda dicho. Lo tengo en el podcast, no lo hemos emitido todavía. Pero ya le has entrevistado. Va a salir. Saldrá después el nuestro. Ya te lo pasaré. No, puede salir antes, pero pero digo que pero buen punto, llevo un guante. Que es un... Además es un tío muy interesante. Tiene una mente brutal. Pues nada, ya le voy a contactar. Muchas gracias, Oliver. Creo que va a ser una entrevista que hay que poner a todos los padres. Yo la parte del colegio, voy a sacar un clip de la parte de lo del colegio a todo el que venga con el discurso de no, yo al colegio le he dicho aquí. Y nada, muchísimas gracias por venir. Un placer, gracias a vosotros por conocer tu historia y sobre todo, bueno, que ha sido una entrevista más inspiracional, que es lo que a mí es lo que más me gusta, ¿no? A mí que me hablen del negocio, pues bueno, pero hablar de cosas así, la verdad que... Al final, en temas de negocio, hay que vender más, hay que gastar menos de recursos, hay que ser más eficientes y cuidar todo ese tipo de detalles. Gracias. Un placer.